Bien, estamos en vivo. Ahora sí. Si me confirma si estamos. Buenísimo. Bien. Nada, genial. Primero que todo quería, darles las gracias. Ya lo estábamos conversando antes de salir en vivo a través de la plataforma de YouTube. Pero creo que el Internet hoy en día, si bien tiene cosas que a veces no son tan favorables, pero es increíble cómo el Internet también tiene cosas muy a favor, ¿no? Como esta instancia de yo, digamos, estar aquí en Chile, en Rancagua, y usted en España, ¿no? Que nos podamos conectar incluso con diferencias de horas, así que eso es muy valorable. Y también tengo amigos que se tienen 40 años, 50 años y me dicen, antes para poder poder contactar con el investigador era enviar un mail y si es que lo leía, te podía, digamos, conectar con él y hoy en día eso es, digamos, mucho más cercano, esta instancia, así que le agradezco un montón poder estar aquí y para que la gente también sepa de usted, si nos puede contar un poquito quién es Diego Alonso, autor, ¿cierto?, de el libro Predeporte. Bueno, Eugenio, muchas gracias por invitarme a tu canal de YouTube. Para mí es un enorme placer pues, el poder compartir contigo esta charla que espero pues, que sea muy útil y muy enriquecedora para todas las personas que lo vean. Desde luego, para mí sí lo es, porque siempre compartir conocimiento, compartir experiencias con alguien como tú, ¿no? Que transmite una información de una manera tan práctica, basada en ciencia, pues siempre es un privilegio, ¿vale? Bueno, yo realmente soy una persona, un amante del deporte desde muy pequeño y toda mi vida ha estado vinculada al deporte de una u otra manera. Tanto desde el perfil más amateur, ¿no? de pasármelo bien, tener salud y bueno, pues compartir experiencias, hasta, pues bueno, alto nivel. He sido deportista internacional aquí en España en atletismo. Y luego, pues he estudiado un doctorado en ciencias del deporte, me he dedicado a la investigación y una de mis áreas de investigación pues es el deporte o la actividad física infantil y juvenil, ¿no? Entonces, digamos que soy una apasionada del deporte, como ya he dicho, y me encanta pues poder conversar contigo y con cualquier persona de estos temas, y siempre tengo pues todas mis redes sociales y mi correo electrónico abierto pues a recibir propuestas para hablar, para debatir y para compartir estas experiencias, ¿no? Sí, Sí. total. Bueno, como yo decía anteriormente, ahí el doctor Diego Alonso es autor de un libro en relación al ejercicio físico y a la actividad física en general, ¿no? Predeporte, si quizás lo tiene por ahí, nos puede mostrar su libro Sí, quizás en algún momento de la charla. aquí está. Está disponible pues en cualquier librería, en internet también, en Amazon, en diferentes páginas web. Y bueno, pues es un libro pues donde se recogen información y documentación sobre la actividad física infantil y adolescente, partiendo desde una base de la salud, cómo se deben implementar entrenamientos para un correcto desarrollo, para que ese desarrollo sea integral, teniendo en cuenta no solamente las características físicas de las diferentes etapas madurativas, sino también aspectos pues, relacionados con lo social, con lo emocional, con lo psicológico, sabiendo cómo debe actuar un entrenador o una entrenadora en cada situación, en cada circunstancia. Y bueno, pues creo que es un recurso útil para cualquier persona que esté vinculada al entrenamiento con categorías de base, ¿no? Con categorías donde hay presencia de niños y de adolescentes. Tu libro también es un libro fantástico que me has regalado y que te agradezco mucho. Creo que aporta una visión muy práctica e imprescindible sobre contenidos de entrenamiento y con nuevas tendencias, ¿no? Que hablaremos en esta charla, como por ejemplo los Excel Games, que sin duda pues abren un paradigma increíble pues, para poder motivar y promocionar la actividad física en niños y adolescentes que a veces no están con ese hábito, ¿no? de practicar actividad física, pero sí tienen el hábito, ¿no? de utilizar la videoconsola.
Totalmente, sí. Parece ser que hoy en día estamos con presencia, ¿no?, de esos alfabetas digitales con un dominio tremendo en relación a los videojuegos de carácter sedentario. Y bueno, nada, hecho esta introducción sobre su persona, ¿no?, sobre su trabajo de investigación, así como también parte de su vida deportiva. Desde mi lado soy divulgador en lo que tiene que ver el ejercicio y la actividad física en general, pero puntualmente en niños y adolescentes, y ese entrenamiento funcional de alta intensidad, o que se conoce también como cross-training o CrossFit, por esa marca, digamos, más popular. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el sobrepeso, ¿cierto?, la obesidad y el sedentarismo en niños y adolescentes, una pandemia que afecta a nivel mundial a niños y adolescentes. Y me parece que es interesante esta pregunta que, bueno, he pauteado, ¿no?, para seguir una línea en esta conversación con usted, que es si, digamos, el sobrepeso, la obesidad en niños y adolescentes. Sabemos que, como bien digo, viene siendo una pandemia preocupante por las afecciones negativas que tiene a esa salud biopsicosocial a nivel mundial. Sí. Y tengo, digamos, sé que se debe abarcar de distintas aristas, pero ¿de qué manera cree que deberían combatirse teniendo presente estas aristas que son diversas en lo que tiene que ver el día a día? Sí, bueno, al final se está viendo, ¿no?, que a lo largo de los años los índices de sedentarismo en la población infantil cada vez son mayores, y es algo que no está ocurriendo solamente en ciertos municipios o países aislados, sino que es algo, una pandemia a nivel mundial, ¿no? Al final el sedentarismo cada vez está aumentando, con ello pues todos los problemas que derivan del mismo, ¿no?, el sobrepeso, también el analfabetismo motriz, cómo hay personas o niños en estos casos que no tienen las habilidades motrices básicas bien consolidadas, y evidentemente esto pues va a provocar problemas en la vida adulta, tanto de adherencia como de competencia y de confianza a la hora de practicar actividad física. Y luego pues también otro tipo de problemas y comorbilidades que vamos a ver posteriormente, pues como por ejemplo enfermedades que son típicas de edades más avanzadas, como por ejemplo puede ser la hipercolesterolemia, diabetes y demás, que evidentemente pues van a comprometer la salud tanto en el medio como en el largo plazo. Desde luego, existe pues una paradoja, ¿no?, que es quizás la gran cantidad de promoción que hay en las instituciones públicas, en los gobiernos, para realizar actividad física, y contrariamente se está produciendo un incremento constante de los niveles de sedentarismo. Sí que es cierto que en los últimos 5 o 6 años los datos, digamos, que se han atenuado, es decir, hemos alcanzado un pico, una meseta, hemos reducido un poco en algunos países, pero es algo que es a todas luces insuficiente. Al final, no solamente tenemos que hablar de la cantidad de ejercicios, sino de la calidad. Es decir, no vale correr por correr, sino que también pues, existe un entrenamiento de fuerza, que ya lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, al menos 3 veces a la semana, fortalecer los huesos y el sistema muscular. Y es algo pues, que todas las personas vinculadas a la actividad física en estos grupos de población tienen que tener en cuenta. Además, al final, lo que rodea a un niño, ¿no?, las aristas que comentas, no solamente es él mismo, ¿no?, sino que también hay factores externos que van a ejercer su influencia, y depende qué agente interesado es el que va a influir, tiene que de alguna manera pues, ponerle solución. Las instituciones, por ejemplo, barreras arquitectónicas que pueda haber, de equipamientos deportivos, polideportivos, lugares donde hace frío, lugares donde llueve, es necesario que existan pabellones cubiertos, instalaciones cerradas, intentar promover el transporte activo también, ¿no? Y que desde los centros educativos o las consejerías de educación promocionen la actividad física. Sí, Quería totalmente. compartir. Como bien comenta, Sí, creo que, digamos, ahí es muy interesante. Justo ahí creo que íbamos a tratar sobre lo mismo, porque finalmente son muchas aristas las que están involucradas para, digamos, que sigan aumentando ese sobrepeso, obesidad de niños y adolescentes, o bien para fomentar la actividad física, y que es una red, digamos, que está interconectada finalmente, que es como lo trata ese artículo muy interesante de las palabras F en esa traducción del artículo, donde se puede ver de manera mucho más gráfica lo que estamos tratando, y
quizás la gente que nos está viendo en este momento Sí, lo pueda voy a entender de compartir mejor manera el cuando gráfico. usted ahora comparta. Sí, he compartido el gráfico. Las personas pues, que no sepan de lo que estamos hablando, ¿no? De los F-words, es un término, ¿no? Que ha sido acuñado pues, por unos autores, Avery Feigenbaum, Tamara Rial y Ivan Chulby, pues que habla pues, de las diferentes, digamos, situaciones o actividades que están en una relación interconectada, ¿no? Por un lado, pues la parte que es más socioecológica, que están pues en un color verde, ¿no? Que son pues todos los equipamientos deportivos que hay, las instituciones, la familia que ejerce una influencia notable, como por ejemplo que si un niño o una niña percibe que sus padres son activos, es mucho más probable que haga actividad física, si sus padres se preocupan de hacer actividad física con él, de trabajar, de hacer juegos también, estamos promocionando la actividad física. Luego, por otro lado, las F-words hablan también de los aspectos más fisiológicos, ¿no? Como la fuerza, el acondicionamiento general, el fitness y la función. Y luego, sin duda alguna, el aspecto más psicológico, ¿no? Que está señalado en rojo y que tiene que ver con la diversión, el fun, las sensaciones, los sentimientos y las perspectivas también de futuro. Creo que en esta matriz que está interconectada, digamos que descubrimos un poco el paradigma de los digamos, lo que rodea, ¿no? La actividad física infanto-juvenil. Y desde luego que para mí es algo enormemente importante, ¿no? El hecho de tener en cuenta todas estas aristas a la hora de prescribir entrenamiento y sobre todo que las actividades sean también enfocadas, pues esto, a las sensaciones, las motivaciones, el placer que genera actividad física, la diversión y sobre todo, pues también con esa perspectiva de futuro de poder adherir a los programas de entrenamiento. De hecho, Sí, totalmente. Aquel gráfico que muestra me parece que es interesante, digamos, porque se ve, digamos, desde una dimensión tridimensional, digamos, con lo socioecológico, donde es la familia y en definitiva ese entorno que nos rodea, que nos va de una u otra manera a incentivar o digamos que no nos va a incentivar a la práctica de actividad física. También en esa parte central que se ejemplifica en color azul, la parte que tiene que ver con lo más fisiológico, digamos, como bien decía, la aptitud, lo que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza y ese alfabetismo motriz o diversificación motriz con la función y abajo en rojo, que creo que es muy importante también porque finalmente es generar esa adherencia y parece ser que al día de hoy en distintas poblaciones finalmente, no solamente en la etapa pediátrica o de la adolescencia, sino que también en la adultez y adultez mayor, parece ser que la adherencia es lo más difícil de lograr hoy en día. Y eso es importante describirlo, de que en niños finalmente es muy importante la diversión, porque, claro, hay intereses distintos en los niños y muchas veces se prescribe ejercicio físico en niños como si fuesen adultos en pequeño, y usted lo describe muy bien, al igual que yo, digamos, o creo describirlo bien en el libro, donde finalmente hay que hacer esas diferencias en cuanto a los intereses y ese feeling, ese sentimiento, que también haya socialización entre sus pares y por último el futuro, como bien dice ahí, que finalmente los niños sigan en ese continuo de la actividad física. A mí me ha gustado mucho el artículo de la doctora Brooklyn, donde comenta ahí que hay una probabilidad totalmente alta de que aquellos niños que están, digamos, en la vereda de la actividad física, que son fuertes de niños, en la adultez también van a seguir con un porcentaje de fuerza alto y viceversa. Así que nada, ahí muchas gracias por haber compartido ahí de manera más ejemplificada esto de la F-Word, así que le agradezco un montón poder haber tenido ese detalle aquí. Sí, y bueno, y hablando además de lo que es la diversión, ¿no? Y es un contenido que se aborda en el libro, que son los Excel Games, ¿no? Al final, la realidad virtual, todo lo que son juegos activos, videojuegos, es parte del siglo XXI y parte de las generaciones actuales. Al final, creo que también la actividad física tiene que hacer un ejercicio de acercamiento, ¿no? A estas tecnologías para que puedan servirnos de vector o de guía para poder incentivar esta actividad física, especialmente en los niños con sobrepeso y obesidad, que
particularmente suelen utilizar mucho más este tipo de dispositivos para poder entretenerse y ocupar su tiempo de ocio. De hecho, es una temática que cada vez está cogiendo, digamos, más importancia dentro de las ciencias del deporte y se están publicando artículos en referencia a estas tendencias de Excel Games, especialmente también por la pandemia, ¿no? Donde los tiempos de visionado de pantallas se incrementaron exponencialmente durante los confinamientos y es cierto, ¿no? que esto pues, nos puede ayudar. De hecho, les voy a compartir un par de artículos para que puedan ver. Uno habla de los efectos en la actividad física de la utilización de juegos, o sea, de videojuegos en niños y adolescentes. Y otro específicamente en algunos aspectos del acondicionamiento físico y la competencia motriz en niños y adolescentes que tienen sobrepeso y obesidad. Y ambos artículos, que son muy recientes, uno es del 2020 y el otro ha sido publicado recientemente en 2021, señalan que los Excel Games pueden ser una buena estrategia de motivación porque pueden disminuir tanto el índice de masa corporal como la circunferencia de cintura. Y también se ha visto que puede mejorar el acondicionamiento general, especialmente en el acondicionamiento cardiovascular. No obstante, se señala también que no se debe utilizar como sistema único de actividad física, como modo de ejercicio único. Al final, nada va a poder sustituir también todo lo que es la parte emocional, la parte social, la parte psicológica y el compartir la experiencia de entrenar, ¿no? Tú que tienes esa experiencia también entrenando a niños, supongo que lo verás, que no es lo mismo cuando entrenas a lo mejor a un niño solo, a cuando puedes hacer actividades que son compartidas. Sí, totalmente. A mí me gusta mucho el autor en esta temática, que es el doctor ahí, digamos, Alberto Ruiz Ariza, que tiene un ebook sobre este tema, Excel Games, ¿cierto? Que está en español y también Sí. tiene otros artículos muy interesantes, donde incluso se ve que finalmente los Excel Games tienen aspectos positivos para la actividad física como lo es y en todos los videojuegos, ¿cierto? Ya sedentarios y videojuegos activos, que en definitiva el grado de complejidad puede ser lo que tiene que ver la agilidad, la coordinación, en algunos juegos quizás el equilibrio. Y también me parece que es interesante porque en ocasiones podemos ver quizás a qué deportes podrían quizás sentirse más motivados los niños. Quizás si el niño vemos como padre que adhiere bastante bien a Excel Games de tenis, en algún momento quizás podríamos incentivarlo a que se salga de la realidad virtual y pueda practicar tenis de manera presencial. Entonces, como bien usted dice, no debe ser la panacea, ¿cierto? Ahí es una herramienta más dentro de la caja de herramientas de movimiento y finalmente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es una herramienta más, posiblemente para un niño pueda ser el promotor o puede ser ese impulsor a que sea su primer acercamiento a la práctica de actividad física o en ocasiones quizás de frío, en algún momento quizás donde sea dificultoso salir al aire libre, pero finalmente no es la única opción hacer actividad física a través de una pantalla. Es muy importante lo que comenta de la socialización y que no se puede reemplazar finalmente lo que vivimos in situ con una pantalla. De Y hecho, las me mejores gustaría también... experiencias. De hecho, las mejores experiencias que creo que tenemos todos, los que hemos practicado actividad física desde pequeños, son el compartir, ¿no? Las victorias, las derrotas, los momentos, tanto de vestuario como de socialización después de un partido, después de una competición. Creo que eso es un recuerdo para toda la vida y además proporciona una serie de valores de esfuerzo, compañerismo, saber perder, saber ganar. No sé, creo que es algo especial y que creo que es algo que nadie debe perderse. Es decir, al final la actividad física va más allá del aspecto físico, ¿no? Que muchas veces es lo que estamos hablando, ¿no? El aspecto del sobrepeso, la obesidad, la competencia motriz, sino que también hay que acercar, ¿no? a las personas, a los niños y a los adolescentes a ese conjunto de vivencias que les va a servir más allá del aspecto de la salud física, ¿no? Sino también de la social y la emocional. Tanto que han sufrido, por ejemplo, en la pandemia el hecho de no poder tener esta socialización, ¿no? Y es realmente cuando perdemos ciertas cosas, cuando nos damos cuenta o le conferimos importancia a aquello que dábamos por sentado. De hecho, y esto me sirve un poquito de introducción también para qué ha pasado, ¿no? Durante la pandemia.
y es que al final hemos visto cómo se han reducido los niveles de actividad, han aumentado los niveles de jugar a videojuegos, pero no, no los active games, sino los sedentary games. Y bueno, nos hemos metido en una situación bastante compleja, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que los niños son personas de costumbres y de hábitos, y les hemos sacado de esos hábitos durante unos meses para hacer otros. No obstante, esto no es nuevo. Os voy a presentar un gráfico de este año, de una publicación donde se ve una actualización de los niveles de acondicionamiento físico en niños y adolescentes que van desde 1972 hasta el año 2015, y vemos que en todas las capacidades físicas, resistencia, fuerza, potencia y exceptuando velocidad, hemos perdido acondicionamiento físico. Es decir, la pandemia va a situarnos en un escenario muchísimo peor, desde luego, pero esto no es nuevo. Es decir, no podemos echarle la culpa a la pandemia ni a los confinamientos de la situación actual. Esto viene de lejos y nosotros tenemos que, como profesionales de actividad física y del deporte, intentar corregirlo, y las instituciones lo que tienen que hacer es intentar promocionar la actividad física, pero de una manera digamos, real, ¿no? Y esto es una crítica. Es decir, la actividad física y la promoción no puede ser un instrumento político, sino que tiene que ser un instrumento social de mejora de la salud, de prevención de patologías y de mejora de la felicidad. A partir de aquí, todo lo que los profesionales tienen que hacer es competencia tanto de las instituciones como suya propia. Al final, creo que la sociedad tiene que trabajar en común para poder ofrecer a estos niños y a estos adolescentes la mayor capacidad y cantidad de recursos posibles para animarles a hacer actividad física. Yo me imagino que en tu caso pues habrás visto situaciones similares. No sé si en tu trayectoria experimentas diferencias en los niños que a lo mejor de hace 10 años o de cuando tú eras joven a lo que ves ahora. Bueno, yo creo que puedo darlo con un caso personal, ¿no? Por ejemplo, aquí se da mucho que antes uno estaba jugando en su barrio, en su pasaje, había mucho alboroto, ¿no? De ruido de niños en la calle. Y eso me lo cuenta también mi padre, que él jugaba mucho en el barrio, pero hoy en día no se ve eso. De hecho, se ve también, ya que estamos acercándonos, por ejemplo, a Navidad, hoy en día quizá ya los regalos no son la bicicleta o la patineta, el skate, en definitiva artículos que iban a incentivar la práctica de actividad física, de juego. Hoy en día los regalos son más tecnológicos y tecnológicos sedentarios. También yo cuando me... Claro, exacto, sí, todo más tecnológico, totalmente. Y también lo veo, digamos, ya insertándome en el mundo profesional como entrenador, donde finalmente se ve, por ejemplo, tuve la oportunidad de interactuar ahí en un colegio, una oportunidad con el deporte de voleibol, y no solamente hubieron afecciones positivas a lo que tenía que ver el rendimiento en el voleibol y mejorar esas habilidades propias del deporte, sino que también incluso habían niños que eran, por ejemplo, los que eran malos, entre comillas, en el sentido de generar quizás miedo a otros alumnos o otros estudiantes, y había otros niños que sufrían, por ejemplo, de bullying, y que yo los formé parte de lo que tenía que ver con el deporte de voleibol. Bueno, lo que se daba fueron relaciones sociales muy lindas, porque aquel niño que, por ejemplo, le hacía bullying, a ese otro niño ya no le hacía bullying, y los cuidaba de otros niños que hacían ese tipo de bullying. Entonces me pareció muy linda esa instancia porque finalmente se daban otros aspectos sociales entre ellos y que finalmente mejoraban en cierta medida. No sé, no tengo un dato, digamos, tangible para medirlo, pero sí sé que hubieron mejoras no solamente a nivel deportivo, sino que también a nivel social en ese ambiente escolar. También interactué con entrenamientos personalizados antes y durante la pandemia con una familia que mejoró también hábitos de salud, no solamente en lo que tenía que ver la actividad física, sino que también se preocuparon a nivel de mejorar su nutrición. Los niños, por ejemplo, como vieron que ese hábito se está insertando en la familia,
de cierta manera, iban y advertían al padre, hey, pero a ver, ¿por qué estás fumando, por ejemplo? ¿Por qué estás Claro. teniendo hábitos nutricionales que dijimos que íbamos a cambiar? Entonces me parece que eso es valorable y son impactos positivos que uno puede generar como promotor de la actividad física, que en definitiva aquellos que estamos en el rubro de la actividad física también somos profesionales de la salud, porque o sea, se ve que finalmente el ejercicio físico, esa polypill que se le denomina, ¿no? para poder mejorar distintos parámetros de salud biopsicosocial. Ahí están. Y me parece que finalmente lo podemos impactar, ¿no? Desde luego, desde luego. Como estás comentando, pues una diapositiva que había preparado porque sabía que iba a salir el tema, ¿no? de la píldora de la actividad física. Es decir, ese gran medicamento que tenemos nosotros por el hecho de tener un cuerpo humano. Al final, pues tenemos beneficios en múltiples aspectos de nuestra salud, no solamente a nivel fisiológico y a nivel físico, que es un poco lo que todos sabemos, lo que muchas veces está en todos los medios de comunicación y todo lo que se promueve, sino también sus beneficios, como estás comentando, ¿no? A nivel psicosocial, de disminuir estrés y ansiedad, mejorar las relaciones sociales, aumentar la autoestima, algo que es muy importante en niños con sobrepeso y obesidad. Y evidentemente también a nivel cognitivo, que es algo que cada vez se está estudiando más y se sabe que, en contra de lo que muchas personas piensan, invertir tiempo en actividad física no es perderlo en rendimiento académico, sino al revés. Se produce una serie de procesos cognitivos que mejoran la atención, la memoria, el lenguaje, las capacidades matemáticas, y en consecuencia esto va a mejorar el rendimiento académico. Entonces, creo que no hay excusas, ¿no? Desde este punto de vista de la salud, creo que es positivo para todas las personas y especialmente para aquellos niños y niñas que tienen, pues, estos problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Yo creo que es algo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir promocionando, que nosotros como profesionales de la actividad física, que también, evidentemente, con todos estos beneficios que podemos conseguir, somos agentes de salud, somos personas que podemos modificar la salud de las personas. Al final, merece la pena el invertir tiempo en hacer buenos programas que generen adherencia y al final, pues como comenta Avery y colaboradores Feigenbaum, que todo sea a través de las F-Words. Sí, y ahora, por ejemplo, sé que estamos pasando en cierta medida, cada país tiene sus restricciones, ¿no? Y su realidad distinta en este proceso de pandemia, si bien ya no hay, parece ser en varios países un confinamiento, una cuarentena total, sino que ya hay muchas más libertades, ¿no? Pero también, por ejemplo, entiendo de que hay ciudades donde el clima quizás no favorece tanto a esa práctica de actividad física al aire libre. Algunos quizás que somos más amantes de la actividad física, no importa si está lloviendo torrencialmente, salimos igual, o digamos, quizás están incluso las instalaciones para poder ir. Pero también me parece interesante qué recomendaciones podemos dar a esas familias que quizás no quieren salir de casa, pero finalmente la única entretención que hay en casa es ver televisión. A veces como que si no está la televisión, no, o sea, nos miramos las caras y no sabemos qué hacer. Yo aquí hago un paréntesis y pronto le voy a compartir este proyecto que estoy generando, este recurso. Yo recuerdo antes que uno iba al supermercado y veía una cantidad de juegos de mesa increíbles en los pasillos, sí. Digamos en esas góndolas, y creo que eso se ha perdido hoy en día. Los juegos de mesa se han perdido un poquito y hoy en día todo es tecnología. Y yo dije, bueno, me parece que antes uno se divertía mucho jugando juegos de mesa, la pasaba muy bien en familia y había esa conexión también familiar. Hoy en día yo no veo eso. Al menos en mi propio caso, digamos, cada uno anda por su mundo con el celular, se perdió la conexión social, se perdió la práctica de actividad física y dije, bueno, ¿de qué manera podemos volver a unir esas dos aristas? Sí. Tengo entendido que en español no hay algo muy similar, pero ahí estoy creando una alfombra de juego, digamos, de actividad física, una especie de Monopoly, por decirlo. Si bien es cierto, me estoy tomando de una iniciativa de otro país en inglés, pero bueno, quiero acercar un poquito esto al idioma español
y me parece que, bueno, la pólvora ya se inventó hace un montón, digamos, pero Pero es creo válido que también todos poder los tomar alguna recursos, idea y mejorarlas. creo que todos los recursos son importantes, ¿no? Al final puede haber, como poniéndole el ejemplo, ¿no? Puede haber el Monopoly, el Risk, el Parchís, juegos de cartas, pero al final en la variedad también está la excelencia. O sea, es decir, uno de los principios de entrenamiento también es la variabilidad. Y poder proporcionar ese recurso a las familias y habiendo comentado lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? De la importancia de las familias, de que si las familias son activas, los niños van a ser activos. Si los padres sirven de modelado, son ejemplo, los niños y los adolescentes también lo van a seguir y lo van a imitar, ¿no? Entonces creo que generar esos recursos donde las familias tengan su tiempo de relación, ¿no? Su tiempo de compartir algo juntos, de poder hacer ejercicio y de poder mejorar juntos la salud y también, como no, el aspecto psicológico, a pesar de los problemas que pueda haber, ¿no? en otros parámetros de la vida, creo que es fundamental y estamos, pues yo por lo menos esperando a poder tener tu recurso para poder aplicarlo. Yo creo que es una idea sensacional y seguro que tiene mucho éxito entre la gente. Sí, totalmente ahí. Bueno, se lo voy a compartir. Quizás me podrá dar algún feedback, aprovecho de decirlo por acá, para poder Sí, mejorarlo, ¿no? Y esperemos que pueda tener un impacto positivo hacia la salud de la familia finalmente, porque lo estoy pensando como un recurso hacia la familia y quizás también insertarlo en otros ámbitos, quizás aquel profesor de educación física que se le acabaron las ideas porque tiene que llenar mucho papeleo, digamos, curricular, educacional y tiene la cabeza en otro lado y me sí. parece que también es una forma de que entre todos nos ayudemos a poder aliviar la tarea de el mundo laboral, pensar en qué puedo hacer para que mis niños sigan estando motivados y sigan en el rubro de la actividad física. Y ahí, justo enganchándome con este tema de lo que tiene que ver la educación física, en cuanto a esta clase de educación física, ¿no? ¿De qué manera se podría otorgar esa actividad física más agradable y motivadora para ese niño que tiene sobrepeso o obesidad? Porque muchas veces vemos que son las típicas, digamos, esos típicos test de correr, de dar unas vueltas y otorgar un puntaje. Sabemos que los niños tienen que desplazar finalmente una carga de peso mayor, lo mismo con ese entrenamiento quizás de fuerza donde se hace la prueba de las lagartijas, como se le denomina aquí en Chile, o los push-ups, Flexiones, sí, y sí. finalmente, obviamente, claro, va a haber un rendimiento, digamos, menor a aquel niño que tiene una mejor composición corporal, digamos. Sí, a ver, y por lo menos aquí en España está habiendo un cambio de tendencias. Al final el currículum antes era quizás más resultadista, como en otras muchas materias, y ahora se está evaluando más por competencias. O sea, es decir, al final ya no importa tanto el número, sino la cantidad, sino la cualidad. Y esto creo que es un acierto. Yo recuerdo, pues se sigue haciendo, no obstante, el test de Cooper, el famoso test de Cooper de dar 12 minutos vueltas al patio. Al final esto lo único que provocaba era animadversión hacia correr. Y esto se trasladaba a la vida adulta. Muchos de los adolescentes que hacían el test no iban ni con la equipación necesaria, iban con vaqueros o iban de cualquier manera. Y la experiencia era negativa porque evidentemente se sentían en inferioridad con respecto a lo mejor a otros compañeros y al final pues abandonaban o buscaban excusas para no hacer este tipo de valoraciones, ¿no? Creo que entrar en valoraciones físicas dentro del aspecto educativo no tiene demasiado sentido. Lo que sí tiene sentido y lo que creo que hay que hacer es promover la adherencia a actividad física y que la educación física como asignatura sea también un vehículo donde se adquieran una serie de competencias, que es lo que se está haciendo actualmente, relacionadas sobre todo con las habilidades motrices, tanto básicas como específicas, dependiendo del contexto en el que estemos, si son niños o son adolescentes, y llevar un programa donde las personas sean conscientes de las diferentes respuestas que genera el ejercicio y las adaptaciones que van a conseguir. Es decir, a día de hoy vemos a muchas personas adultas que deciden ponerse en forma por diferentes motivos. Motivos recreativos, motivos de salud, motivos de rendimiento. Y muchas de las personas tienen un desconocimiento total sobre su cuerpo y sobre lo que se puede y lo que no se debe hacer. Y creo que ahí está uno de los grandes recursos o de los grandes objetivos que tiene que tener la educación física. Enseñar competencias, enseñar habilidades motrices básicas, enseñar habilidades específicas de los deportes. Es decir, que una persona en la edad adulta pueda botar un balón
para jugar a baloncesto, pueda chutar un balón para jugar a fútbol, pueda salir a correr, pueda ir a un gimnasio y no lesionarse y disfrutar de esa actividad física. Creo que si la educación física consigue ese objetivo, es decir, de enseñar más la cualidad que la cantidad, tendremos personas activas, sanas y felices. Sí, y con respecto a lo que comenta la educación física, creo que dentro del entorno escolar no debería ser, y bueno, obviamente lo comento por los datos que he visto, ¿no? Que la educación física no debería ser el único momento, ¿cierto?, que promueva esa práctica de actividad física. Por ejemplo, en Chile se hizo un proyecto de tesis donde aquí los niños por lo general deben ir con uniforme escolar. Entonces, se vio que aquí aquellos niños que iban con buzo, bueno, buzo es, digamos, esa indumentaria más deportiva, aquellos niños que iban con buzo tenían una probabilidad de moverse más, 9 minutos más al día, y también bajaban el riesgo de sufrir ese riesgo cardiovascular. Entonces, cuando vemos los datos finalmente, ¿qué nos quiere decir? Que finalmente no tenemos que obligar o hacerlo de manera estricta a ir con uniforme. Si hay entidades públicas que finalmente están en favor de publicar datos y demás, bueno, no hace falta publicarlo solamente, sino que también intervenir. Me parece muy bien que exista la preocupación de publicar los datos, pero también hay que ocuparse de qué manera podemos bajar esos datos muy preocupantes, y ya hay varios estudios que nos comentan aquello. Yo también me parece interesante esos active breaks o esos descansos activos dentro de distintas asignaturas, pero también me parece que hay distintas barreras, como por ejemplo quizás que el profesor de esa asignatura piense que o vea que es en definitiva perder el tiempo hacer esa intervención en su clase, y ahí finalmente volvemos a la base de que saber los beneficios de la actividad física e insertando a los niños desde pequeños, muy probablemente vamos a disminuir que de adulto vea la actividad física como algo negativo para ellos. Muy probablemente ese docente que sabe los beneficios de la actividad física, que le gusta el deporte, va a sentir todo lo contrario y probablemente lo incluya sin problema, y eso hay que incorporarlo, ¿no? Al final se impone digamos, la realidad de las cosas, ¿no? Existe una preocupación porque anteriormente no hubo una ocupación. Es decir, al final estamos todos con miedo, preocupados, ¿qué está pasando con los niños, con los adultos, patología? Pero esto viene por no ocuparse, es decir, nos estamos quejando de políticas y de maneras de hacer las cosas que han sido incorrectas durante muchos años, y ahora, pues siempre que salimos de una zona de confort a nivel social, pues es complejo, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es educar a estos profesores que entienden la actividad física o el deporte como si fuera, pues no sé, estar en las escaleras del patio haciendo no sé qué o hablando de otras cosas, es decir, como algo que es totalmente inservible, ¿no? Me parece muy bien su decisión, pero evidentemente no la comparto. Es respetable, pero no es compartible. De hecho, yo creo que hay un punto a favor, o las personas que tienen que decidir son los directores de los centros educativos. Ellos son los que tienen que hacer las políticas, los que realmente tienen que estar convencidos y obligar de alguna manera o inducir a la obligación. Por ejemplo, si los niños se cambian de clase cada vez que tienen que cambiar de asignatura, estás promoviendo actividad física, tienen que subir unas escaleras, tienen que cambiar de clase, o sea, existe un movimiento, ¿no? Entonces, al final, creo que todas estas cosas son fundamentales, y luego desde las instituciones de más arriba, implementar más horas. Aquí en España hay 2 horas, por ejemplo, en educación secundaria, se está luchando mucho por una tercera hora de educación física, parece que sí, parece que no. Al final, la casa sin barrer como de costumbre, ¿no? Y luego nos quejaremos y luego nos preocuparemos porque no nos estamos ocupando. Con lo cual, pues ya sabemos lo que hay que hacer y se trata de remangarse y hacerlo. Sí, totalmente, como cuando dicen no pise el césped, no juegue, ¿no? Sí, prohibido juegos de balón en el césped, ¿no? El otro día lo vi aquí en un parque enorme, que es verde, o sea, es totalmente verde y tiene caminos. Prohibido, se recuerda la prohibición de jugar al balón. Y luego, 2 semanas más tarde, Semana Europea del Deporte, promoción de actividad física, son contradicciones constantes, ¿no? Pero bueno, como muchas cosas en la política hoy en día.
Totalmente, sí. Y bueno, si bien es cierto, cada niño es un mundo, ¿no? Cada niño tiene distintas adherencias, gustos y demás. Bueno, como nosotros cuando nos ponemos en Netflix y estamos quizás con algún familiar o algo, no quiere ver una película porque le gustó la miniatura que aparece ahí o el tráiler y demás, otro no nos gustó tanto. Bueno, en definitiva, todos somos un mundo y tenemos distintas preferencias, y lo mismo sucede en la actividad física infanto-juvenil, pero si bien cada niño es un mundo y se debe prestar una atención a esas singularidades, ¿qué deberíamos tener presente como entrenadores, quizás como aquellos que se están insertando en la práctica de la actividad física, aquellos que están egresando de su carrera del profesorado, de la licenciatura en actividad física y el deporte, para promover de buena manera la actividad física en niños y adolescentes cuando se realiza esa, digamos, intervención de ejercicio físico que presentan sobrepeso u obesidad? Si debemos tener presente quizá alguna singularidad al momento de prescribir el Sí, ejercicio, a lo mejor con una evaluación vía una anamnesis. sí, siempre hay que tener en cuenta, primero, que son niños con unas condiciones especiales y que su competencia motriz no va a ser demasiado elevada, con lo cual no les podemos tener unas grandes expectativas en cuanto a exigencia. Es decir, tiene que ser algo muy gradual. De hecho, voy a compartir de un artículo las comorbilidades, es decir, además del sobrepeso y la obesidad, cuáles son los problemas más frecuentes que presentan las personas que tienen sobrepeso y obesidad, en el caso de los niños y adolescentes, y vemos pues comorbilidades como ansiedad, asma, depresiones, hiperglucemia, baja autoestima, problemas con la tensión arterial, problemas con el colesterol, síndrome metabólico, dolores de espalda, que evidentemente van a condicionar la actividad física y cómo podemos prescribir nosotros la parte de ejercicios y acondicionamiento. Evidentemente existen restricciones en algunas de estas comorbilidades y tenemos que tenerlo en cuenta. Por tanto, como bien indicas, el hecho de poder hacer una evaluación previa a través de una anamnesis clínica, conocer si existen comorbilidades y hacer unas valoraciones muy sencillas que para este niño o adolescente no le supongan en ningún caso ponerle en evidencia ni nada por el estilo, creo que es enormemente interesante. De hecho, existen además una serie de recursos que tienen que tener los técnicos y entrenadores y una serie de barreras que tienen estos niños, ¿no? Y que presento en este cuadro. Vemos que hay unas barreras que tienen estos niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Una de ellas, como he comentado, es baja condición física o dolor. Y nosotros, como estrategia, tenemos que utilizar ejercicios teniendo en cuenta sus límites, reduciendo la intensidad cuando sea necesario y creando una buena experiencia. Al final, si volvemos a lo del test de Cooper, si la experiencia es negativa, el niño va a abandonar, no va a querer volver a repetir esa experiencia y por tanto no solamente en el momento presente sino en el futuro se va a negar a correr. Otra de las barreras que tienen es que les aburre y no les gusta, no tienen un buen estímulo para poder hacer. Entonces, al final, nosotros tenemos que intentar planificar actividades divertidas, no solamente entre ellos mismos, sino también, como comentas, con el recurso que estás preparando con las familias. Esto yo creo que es enormemente importante, el hecho de divertirse, de sentir placer y de pasarlo bien haciendo actividad física. También son niños que no les gusta compararse con otros, es decir, tenemos que intentar evitar la competición en ellos y fomentar el ejercicio entre iguales. Tenemos que intentar buscar dentro de la heterogeneidad de los grupos más o menos homogéneos donde no haya demasiadas diferencias. Si no, evidentemente no se van a sentir bien, van a sentir frustración y van a abandonar también. Otra cosa que les sucede es insatisfacción con su imagen corporal. Evidentemente, no se sienten bien y tenemos que proteger el entorno de situaciones vulnerables. Esto sucede mucho en algunos juegos donde hay que tirar de la camiseta, agarrar, tocar. Todo esto puede provocar situaciones donde ellos se sientan vulnerables y no se sientan bien. Otro argumento que ellos tienen es la falta de tiempo y esto también viene en relación con los padres. Los padres muchas veces dicen que sus hijos no tienen tiempo para hacer actividad física y que por eso no lo hacen y tienen la situación que tienen, ¿no? Al final tenemos que intentar también reorganizar actividades diarias y establecer el ejercicio como una prioridad. Al final su salud va en ello.
Y lo que hemos hablado antes, ¿no? Del transporte activo, de las pausas activas dentro de los centros educativos, de cambiar de clase cada vez que se cambie la asignatura. Esto es importante, son estrategias para aumentar la actividad física en las tareas cotidianas. También hemos hablado, malas condiciones meteorológicas. Aquí ahora mismo en España empieza a hacer frío, empieza a llover y mucha gente va a dejar de entrenar, ¿no? Al aire libre. Tenemos que instar a las instituciones a que hagan instalaciones cubiertas, especialmente en aquellos sitios donde las condiciones no son buenas. Y luego otra cosa que tienen es, y que tenemos que tener mucho cuidado, es el miedo a lesionarse. No están acostumbrados a las respuestas del ejercicio. Si un niño o un adolescente tiene unas respuestas muy agudas o tiene mucho cansancio, la frecuencia cardíaca se le incrementa sobremanera, le falta el aire, etcétera, es una situación que no le va a gustar y es probable que intente abandonar. Por tanto, la intensidad también tenemos que aumentarla de manera muy, muy gradual y evitar sobre todo esta sensación, ¿no? de falta de aire. Yo creo que es algo que la mayoría de los entrenadores aplican, los que tienen sentido común, las personas que están formadas, y se trata sobre todo pues, de crear una buena experiencia, que el entorno que rodee a la actividad física con este grupo de población sea lo más favorable posible para que se puedan adherir, no solamente ahora, sino que vayan adquiriendo competencias para que en el medio o largo plazo, cuando ya sean adolescentes tardíos o ya adultos, pueden hacer cualquier tipo de actividad sin sentirse sin la competencia suficiente. Sí, a mí, por ejemplo, yo que he trabajado dentro de clases de fitness grupal, lo que tiene que ver este entrenamiento que ha tomado bastante adherencia, ¿no? Porque no es bueno, si bien, como ya lo hemos dicho, en gusto no hay nada escrito, pero parece ser que actividades o ejercicio físico, entrenamiento como o CrossFit, tiene, digamos, puntos a favor por la socialización, por la variabilidad y demás. Y hay gente, por ejemplo, que ha ido por primera vez, pero que dice, no me gusta esa sensación de cansancio. Y muy probablemente, y varias de las personas que yo le he preguntado eso, es gente que nunca hizo actividad física de la niñez, que se escondía detrás de quizás de algún tacho de basura gigante, claro, o que iba con la comunicación que le escribía al papá de que no podía ir por tal y tal motivo, y en definitiva quizás la universidad tampoco, pero finalmente es algo que se comenta, ¿no? En los estudios que el desinterés por la actividad física no comienza en la adolescencia ni en la adultez, cuando esa persona adulta te dice no me gusta esa sensación de cansancio, sino que comienza en la niñez. Y finalmente en la niñez es donde hay que intervenir para después poder reducir. Me parece que evitar es un tanto utópico y por eso ocupo la palabra reducir, pero finalmente como promotores de la actividad física... Como actividad física, como promotores de la actividad física. Una mala experiencia condiciona absolutamente todo y una buena experiencia condiciona absolutamente todo. Por tanto, el generar estas buenas experiencias para mí es clave como indicas, ¿no? Y sobre todo estas personas pues, que han sufrido una experiencia negativa, es muy probable que no lo quieran repetir, pero ni ahora ni en la edad adulta. Exactamente, sí, justamente iba a eso de que como entrenadores tenemos que buscar buenas instancias y generar buenos momentos. Y como bien dice ese artículo que mostré en primera instancia de las palabras F, es muy importante no solamente el aspecto de mejorar la función en el sentido de, bueno, la vamos a mejorar, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ese es el tema. Porque si bien todos queremos llegar a ese fin, pero la importancia es de qué manera llegamos a ese fin, porque hay que llegar a él. Y ahí me parece que es importante abocarlo a aquellos niños que tienen sobrepeso o obesidad. Y justo iba a esa pregunta de en cuanto a esa adherencia al ejercicio en jóvenes con sobrepeso o obesidad, si hay barreras, digamos, como por ejemplo el bajo ánimo por la apariencia física, y es lo que usted comentaba en esa tabla anteriormente, de que finalmente hay barreras, también hay estrategias. Entonces tenemos que identificar qué barreras tenemos para ver qué estrategias podemos aplicar al momento de plantear el ejercicio físico, no solamente, o al menos yo pienso que no solamente en lo que tiene que ver en los materiales que tenemos, en quizás los colores que tienen los materiales, sino que también en esa verbalización del ejercicio
muchas veces quizás también hay muchos entrenadores que motivan quizás a los gritos, pero muy probablemente un niño entiende un grito como quizás un reto, o a lo mejor cuando lo ve lo motivan enfrente de todos, quizás le da vergüenza. Entonces es importante también, creo la yo, actitud postural, sobre todo de identificar los niños, ese perfil. Sí, la actitud postural de los niños es muy reveladora. Si nuestras instrucciones deben ser siempre constructivas y positivas y siempre con un tono normal, es decir, ni demasiado alto ni demasiado bajo y tampoco con demasiado detalle. Es decir, si nosotros vemos y tenemos que corregir algo, dar una o dos instrucciones máximo. Si damos mucha información a los niños, la información se pierde. Y sobre todo, si también damos demasiada información, el niño puede percibir como que lo hace todo mal. Entonces, aunque lo haga todo mal, no se puede decir eso. Es decir, oye, no, intenta hacer esto un poco mejor y ya está. Y una vez que lo consiga, le das ese refuerzo positivo. Muy bien. Y lo dejas tranquilo. Al día siguiente intentas corregir otra cosa. Al final es un proceso, no tenemos prisa. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer que la experiencia siempre sea positiva. Y a partir de ahí, los niños son muy agradecidos. Yo, mi experiencia personal es que prestándoles atención, que es realmente lo que demandan, y ofreciéndoles las tipo de actividades que te están demandando, no solamente logras los objetivos que tienes como técnico, como entrenador de desarrollo, sino que ellos tienen una experiencia magnífica y es lo que al final pues se van a llevar de recuerdo para siempre. Sí, yo, por ejemplo, siempre hice ejercicio, practiqué deporte y recuerdo mucho profesores puntuales, tanto en la parte escolar como deportiva, donde tenían no solamente una buena praxis en lo que tiene que ver como entrenadores, sino que también en cómo ellos comunicaban ciertos aspectos para motivarnos, y estoy muy agradecido de ello. Muy probablemente eso me incentivó a estudiar lo que estudié en relación a la actividad física, si bien a mi padre no le gustó mucho mi decisión, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, antes de cerrar esta... Sí, bien, y el día de hoy, claro, él lo dice que está orgulloso, así que nada, bien, bien ahí. Eh, y antes de cerrar, digamos, esta charla, quería hacerle una última pregunta sobre si existe alguna condición musculoesquelética o fisiológica en general, entre comillas, especial, ¿no? En aquellos jóvenes que tienen sobrepeso o obesidad. No recuerdo ahora en este momento si lo comentó en la tabla, Sí, pero si lo quizás hemos lo puede comentado. detallar Al de final, sobre todo, tienen una carencia, dos carencias fundamentales, o sí, bueno, diría dos, tres, que van relacionadas todas, ¿no? La primera de todas es que sus condiciones físicas, sus capacidades físicas están disminuidas con respecto a los demás, con lo cual las actividades tienen que hacerse de manera gradual, tanto a nivel muscular como a nivel de potencia muscular. Al final son niños que suelen tener dinapenia pediátrica, ¿no? Descrita como la falta de capacidad para generar acciones de fuerza y potencia. Evidentemente, desde el aspecto cardiovascular también sucede. Son niños que se fatigan más, niños que aguantan menor cantidad de actividades y duración de las mismas, con lo cual tenemos que tener en cuenta que los descansos son parte fundamental y no es tiempo perdido, es tiempo que necesitan para poder mantener la concentración en las actividades que van a realizar y seguir disfrutando. Cuando una persona empieza a tener un entrenamiento de tortura, a algún descerebrado como yo o como tú, pues le puede gustar, pero a la mayoría de la gente no le gusta, ¿no? Pasarlo mal. Entonces, esto sí que tiene una relación directa con tanto en adultos como en niños. Es decir, tenemos que hacer esa actividad placentera. Y luego lo que hemos comentado de las comorbilidades. Muchos de los niños con sobrepeso y obesidad tienen otras, como puede ser el asma, que pueden condicionar la actividad física. Con lo cual, en este sentido, pues tenemos que hacer una correcta análisis clínica, estudiar cada caso y diseñar las actividades acorde a lo que necesitan y pueden hacer. Sí, y bueno, desde mi lado me gustaría cerrar dando esta reflexión que hice junto a un compañero del equipo, que es básicamente que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades no transmisibles en ese sentido biológico de cómo sabemos, ¿cierto?, que se van transmitiendo las enfermedades, pero en Sí. un sentido social, sí son enfermedades transmisibles donde ese medio son los factores obesogénicos, como ese ambiente familiar sedentario,
esa comida a domicilio que no es saludable, que se vio mucho con los delivery, al menos aquí en Chile se vio bastante, y me parece que Sí. es una realidad que se vio en todos lados. Y también las políticas públicas, ¿no? Donde, claro, uno dice, tenemos que fomentar el transporte activo, pero no hay ninguna ciclovía en tu ciudad. Entonces es importante otras aristas que finalmente van a ir aumentando el sedentarismo, obesidad, y que son esos factores obesogénicos, como digo. Entonces es importante ir, ¿cierto?, en definitiva, al llamado a los padres también, y a todas las entidades y a todos los organismos que hemos dicho a lo largo de esta charla que debería existir una ocupación y no solamente una preocupación ante estos casos. Y es como dice un artículo del doctor Avery Feigenbaum, que juega de niño o juega ahora o paga más tarde, y no solamente con salud, sino que también con dinero, y algo que hoy en día está afectando muchísimo. Entonces es muy importante aquello. Así es. Pues nada, de mi parte agradecerte muchísimo la invitación a tu canal. Sabes que para mí es un placer conversar contigo y espero pues que esta conversación sea muy útil a todas las personas que trabajan con este grupo de población, ¿no?, que es al final nuestro futuro, el futuro de la sociedad, y queda de nuestro lado como profesionales de actividad física pues implementar programas de ejercicio que vayan a cubrir las necesidades y los objetivos de cada etapa madurativa que tienen estas categorías de base. Así es, ¿no? Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, porque siempre tiene esa disposición, y como usted comentaba en el inicio de esta charla, que está abierto a recibir mails, preguntas en sus distintos canales de redes sociales. Yo doy fe de eso, porque cada vez que tengo alguna duda quizás, o cuando lo quiero invitar a algo, usted siempre de manera muy positiva acepta, así que le doy las gracias a eso, y los invito a aquellos que están aquí que le puedan robar también el tiempo al doctor Diego Alonso, porque tiene mucho que aportar, y eso, sin lugar a duda, para él también es muy satisfactorio que le puedan preguntar lo que necesiten. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto. Abrazo.